Yo era una chica común y corriente en la flor de la vida. Era demasiado joven para saber lo complicada que podía ser la vida, demasiado valiente para soñar, pero demasiado frágil para defender esos sueños. Solo tenía 20 y tantos. No era ni demasiado joven ni demasiado vieja. Tenía un amor que cambiaría el mundo ante mis ojos y una esperanza insoportable en mi corazón. Vivía con mi familia, mi madre siempre callaba, mi padre siempre decidido. Las decisiones siempre eran suyas, incluso si la vida era mía. Esto es lo mejor para ti, decían. Este matrimonio te traerá una vida de paz. Estarás a salvo, serás respetada y vivirás en abundancia. Pero ninguno me preguntó, ¿amas a este hombre? Tenía una gran sonrisa en mi boda, así lo creían. Pero en mi interior, una tormenta invisible rugía. No había alegría ni emoción bajo mi vestido de novia. Solo un destino aceptado con impotencia. Mi esposo era rico. Muy rico. Sus palabras eran escuchadas en cada habitación a la que entraba, cada decisión que se tomaba en su mesa se implementaba. Pero él siempre estaba distante de mí. Ella no notaba la ansiedad en mis ojos ni que mi sonrisa se desvanecía día a día. Nuestra casa era como un palacio con vistas al Bósforo. Cada mañana, al mirar por la ventana, las luces de las casas de la orilla opuesta me susurraban la existencia de otra vida. Pero guardaba silencio. Porque esto era lo que me habían enseñado desde pequeña: sé buena. Mantén la calma. No reacciones. No te quejes. Con el paso de los días, los colores en mi interior comenzaron a desvanecerse. Una mañana me miré al espejo y no me reconocí. Tenía ojeras. Ni siquiera un atisbo de sonrisa en mis labios. ¿Quién era esa mujer del espejo? ¿Cuándo había perdido mi identidad? ¿Cuándo había abandonado mis sueños? No lo sabía. Mi vida se desperdiciaba lentamente entre paredes doradas y la tenue luz de los amplios salones. Vivía en una jaula rodeada de rosales. Esta jaula era tan lujosa que nadie podía entender que era una prisión. Pero cada mañana me despertaba con un grito en mi interior. Recorría la casa contando cada paso. Los pasillos, los cuadros, los relojes de pared. Los había memorizado todos. Pero ninguno tenía significado. Porque esta casa no me pertenecía. Este no era mi hogar. Hasta esa mañana. Al bajar a la cocina, algo había cambiado en el silencio al que me había acostumbrado. El olor del aire parecía haber cambiado. Había un hombre preparando la mesa. Lo había visto varias veces, pero esa mañana lo miré por primera vez. Llevaba una camisa sencilla. Un ligero temblor en las manos. Pero una expresión tranquila en el rostro. Tenía una mirada. Nadie me había mirado así en años. Sin juzgarme, sin imponerme. Solo una mirada comprensiva. Y en ese momento por primera vez, sentí que algo se agitaba en mi interior. Fue como si hubiera respirado por primera vez. Esa mañana, una grieta se formó en los barrotes de mi jaula dorada. Y esa grieta fue el comienzo de una historia. Ese breve instante que tuve esa mañana. Quizá fueron solo unos segundos, pero quedó grabado en mi mente. No importaba lo que hiciera ni lo que me interesara durante el día. Esa mirada siempre estaba presente en mi mente. Ese hombre. Ni siquiera me había preguntado quién era. Pero era como si me conociera de años. Al día siguiente, a la misma hora, volví a bajar a la cocina. A propósito. Quizás lo volvería a ver. Mi corazón latía con una ligera culpa, pero al mismo tiempo estaba lleno de una extraña emoción. Y sí. Él estaba allí. Esta vez me miró de reojo e inmediatamente inclinó la cabeza. Pero yo había sonreído. Una sonrisa pequeña y tímida. Una expresión que había olvidado durante años. Empecé a bajar a la cocina todas las mañanas durante una semana. Cada vez unos segundos mirándonos, quizá unas palabras. Frases sencillas como buenos días, buenos días. Pero había una calidez en esa sencillez. Era algo que me recordaba a ser un ser humano. Me recordaba que yo era un ser humano. Descubrí que se llamaba Ali. Era uno de los nuevos empleados de la casa. Tranquilo, trabajador,
lo hacía todo él mismo y se cuidaba de no llamar la atención. Pero tenía una forma diferente de tratarme. O tal vez me lo pareció. Porque por primera vez alguien me veía. De verdad me veía. Empecé a mirarme no a través de un espejo, sino a través de sus ojos. Encontré algo de miedo, de timidez, pero aún vivo en esos ojos. Tal vez por eso me volvía más valiente cada día. Saludarlo mientras caminaba por el pasillo, hacer contacto visual mientras tomaba té. Pequeños pasos, pero pasos que me conmovían profundamente. Un día salí al jardín. No había nadie. Estaba en silencio, pero mi interior gritaba. Ali estaba allí. Nos miramos de nuevo. Esta vez no huí. Él tampoco. Vino a mí en silencio. Estaba interesado en las flores que tenía en las manos. Se agachó, arrancó una flor y me la entregó. Sin decir nada. En silencio. Nuestras manos se tocaron al arrancar esa flor. Un roce breve. Pero me dijo mucho. Que sola estaba. Qué ansia de amor. Y qué prohibido era ese roce. Pero ese día por primera vez comprendí que mi corazón aún podía latir. Que no estoy sola. Y que tal vez la vida real no esté en habitaciones doradas, sino en la punta de una flor. Así comenzó nuestra historia. Con un vínculo silencioso, cauteloso, pero cada vez más profundo. Con el paso de los días, el secreto que guardaba en mi corazón se hizo más fuerte. Ese acuerdo silencioso entre Ali y yo se convirtió en un vínculo desconocido, pero que se profundizaba cada día. Él se había convertido en la razón por la que me despertaba por las mañanas. Verlo, oír su voz, a veces compartir una mirada por tan solo unos segundos, me hacía sentir viva. Pero esta felicidad venía acompañada de un miedo constantemente reprimido. En esta casa, especialmente para una mujer como yo, no era bien visto estar demasiado cerca de los sirvientes. Sobre todo este tipo de vínculo emocional. La sola idea era un gran escándalo. Una mañana, la jefa de limpieza, la señora Aiton, me llevó a un rincón. Señora, sería útil que tuviera cuidado. Todos en la casa saben lo respetable que es. Pero las miradas malinterpretadas a veces dan pie a chismes, dijo. Su voz era suave, pero la insinuación en sus ojos era dura. Se me erizaron los pelos. De repente se me encogió el corazón. Así que empezaba a notarse. Estaba todo a punto de terminar. No vi a Ali ese día. Sabía que no estaba a propósito. Quizás quería protegerme. Pero nunca me había sentido tan sola. Al retirarme a mi habitación por la noche, se desató una tormenta en mi interior. Me repetía la misma pregunta una y otra vez, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Es realmente un pecado lo que siento? Que una mujer quiera ser amada. Sentirse valiosa a los ojos de alguien. ¿También está prohibido? Al día siguiente, mientras paseaba por el jardín, Ali apareció de repente ante mí. Su mirada estaba cansada, pero decidida. Tenemos que hablar, dijo. El temblor de su voz aún resonaba en mis oídos. Lo seguí en silencio. Llegamos a un pequeño patio donde nadie nos vería. Se detuvo allí. No quiero molestarte, dijo. Pero esto no puede seguir así. En esta casa hay un lugar para mí y un lugar para ti. Algún día, esas miradas nos causarán problemas. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero yo... Siento que respiro por primera vez a tu lado, dije. Por primera vez en mi vida, alguien me miró como un ser humano. Comprendió. Escuchó. Eso también está mal. Ali se quedó en silencio. Bajó la mirada al suelo. En ese momento, reinó el silencio entre nosotros. Pero había miles de sentimientos en ese silencio. Nos amábamos. Quizás no pudiéramos decirlo, pero nuestros corazones ya se habían encontrado. Empezamos a ser más cuidadosos después de ese día. Ahora nuestros contactos visuales eran más cortos, nuestros saludos más distantes. Pero el fuego interior crecía aún más. Cada prohibición profundizaba aún más el amor. Por las noches, mientras estaba sentado en mi habitación, miraba por la ventana hacia el jardín. A veces veía su sombra. En ese momento algo indescriptible sucedía en mi interior.
Una esperanza mezclada con miedo. Un día, mi esposa llegó temprano a casa. Estaba diferente de lo habitual. Estaba nerviosa. Me miró con atención. «Te vieron hablando con uno de los sirvientes hoy», dijo. «Ten cuidado. Cada uno debe saber cuál es su lugar». Sentí que el corazón se me iba a salir de las manos. No dije nada. Solo bajé la cabeza. Pero en ese momento comprendí que tenía que tomar una decisión. O entregaba mi corazón. O dejaba de ahogarme en estas paredes y escribía mi propio destino con mis propias manos. Mi esposa sintió claramente que lo que dijo esa noche era una amenaza. La expresión tensa de su rostro, el tono cortante de su voz. Lo dejaban todo claro. Pero dentro de mí, había un sentimiento mucho más fuerte que esas palabras: coraje. No pude dormir durante mucho tiempo esa noche. Tenía la mirada fija en el techo, mi mente hecha pedazos. Aún conservaba la flor que Ali me había regalado entre mis libros. Cada vez que la miraba, sentía esa pequeña pero persistente chispa ardiendo en mi corazón. Y ahora sabía que apagar esa chispa significaba renunciar a mi propia vida. Al día siguiente dejé discretamente una nota en las habitaciones de los sirvientes. Escribí solo 3 palabras: a las 10 en punto en el jardín. Esa noche bajé al jardín sin que nadie se diera cuenta. El viento era suave, la noche estaba tranquila. Mi corazón latía más rápido de lo habitual. Caminé con cuidado, estremeciéndome a cada crujido. Y finalmente llegó Ali. Nuestras miradas se cruzaron. Pero esta vez era diferente. Estaba decidido. No tenía miedo. «Quiero irme de aquí», dije. «Esta casa, esta vida, esta gente. Ya no me pertenecen. Esta vez elegiré mi propio camino». Al principio Ali guardó silencio. Había una expresión contradictoria en sus ojos: miedo, esperanza, alegría y vacilación. «¿Pero a dónde iremos? ¿Hay algún lugar que nos acepte?», susurró. «No lo sé», dije. «Pero lo único que sé. Si sigo viviendo entre estas paredes, todo en mi interior morirá». Ali respiró hondo. Inclinó la cabeza. «Iré contigo», dijo entonces. «No importa a dónde». Esa noche no hicimos planes. Pero la decisión estaba tomada. En esa oscuridad, bajo las estrellas, 2 corazones se juraron. En los días siguientes, todo avanzó con más cuidado, con más cautela. Empecé a empacar mis pequeñas pertenencias. De una manera que nadie entendería. Una noche, cuando todos dormían, salí de mi habitación. Bajé al jardín. Ali estaba allí. Tenía una pequeña maleta en la mano. Lo miré. Nuestros ojos hablaron. Empezamos a caminar en silencio. Salimos por la puerta trasera. No me volví ni volví a mirar esa casa. Sentí una extraña ligereza mientras caminaba por el camino. Como si realmente caminara por primera vez. Por mi propia voluntad, por mi propia decisión. Quizás perdería mucho. Quizás este amor terminaría. Pero nadie podría quitarme el valor de ser amada, aunque sea por un día, de sentirme real a los ojos de alguien, aunque sea por un día. Y esa noche renací. Dejé atrás mi jaula de oro. Y entré en una vida que era desconocida, pero mía. Esa mañana, cuando comenzamos nuestra nueva vida, el cielo estaba gris, igual que dentro de mí, pero despejado. Fresco pero fresco. Desperté en la habitación de una pensión. Estaba amueblada con sencillez, las paredes estaban húmedas, las cortinas eran viejas. Pero esa habitación era más valiosa para mí que un palacio. Porque por primera vez allí, desperté por voluntad propia. Nadie me había dicho qué ponerme. No tuve que poner la mesa del desayuno. No había ninguna voz que me dictara qué decir o pensar. Ali estaba conmigo. Una expresión cansada pero apacible en sus ojos. No sabíamos que nos encontraríamos en esta nueva vida. Tal vez no encontráramos trabajo, tal vez nadie nos abriera la puerta. Pero por primera vez, ni siquiera esa incertidumbre me asustó. Porque esta vez, ese camino era mi camino. Las primeras semanas fueron difíciles. Buscamos trabajo en la calle durante unos días.
Ali encontró un trabajo temporal en un taller de carpintería. Yo trabajaba de cajera en una panadería. Tenía las manos cubiertas de harina, el olor a masa, no a perfume, se había instalado en mí. Pero por primera vez recibía la recompensa de mi trabajo, me sentía útil. Por las noches nos sentábamos en nuestra pequeña habitación, tomábamos té tranquilamente y escuchábamos los sonidos del exterior. El aullido del viento, las voces de los niños, el maullido de un gato a lo lejos. Todo era real. No era falso. Y esa realidad me daba una calidez que había extrañado durante años. Una noche, sentada con un viejo cuaderno en la mano, Ali me preguntó: ¿te arrepientes? En ese momento mis ojos se llenaron de lágrimas. Ni siquiera pensé en responder. No. Aprendí lo que significaba ser amada de verdad, aunque fuera por un día. Y aunque fuera por un día, el respiro que tomé libremente. Valió todos esos años. La vida no era fácil, sí. Pero ahora era yo misma. No intentaba encajar en los moldes que otros querían, no tenía que reprimir mi voz interior. A veces era difícil, sí. Pero siempre encontrábamos la manera. Porque no recorría ese camino sola. Con el tiempo conocimos gente nueva. Teníamos un nuevo círculo. Nadie conocía mi pasado, nadie lo cuestionaba. Y yo no se lo conté. Esa vieja vida ahora era solo un recuerdo dentro de mí. El brillo de la jaula dorada se había desvanecido en mi memoria. Pero esa chica dentro de mí. Aún la llevaba. Y un día compré un ramo de lirios en la floristería de nuestro pequeño pueblo. Recordé el tiempo transcurrido desde que compré la primera flor. Me temblaban las manos. Le di la flor a Ali. Esta es la continuación de la flor de ese día. La totalidad de nuestra vida inconclusa. Sonrió. Me tomó la mano. Fue entonces cuando comprendí. A veces la mayor libertad es el coraje de ser uno mismo. Y a veces el amor más grande nace de lo más prohibido. Pero el verdadero milagro es tener el coraje de vivir ese amor. Me llamo Isabela, tengo 28 años. Cuando la gente me conoce, suele quedar atrapada en mi silencio. Siempre dicen: qué buena chica, qué persona tan tranquila. Sin embargo, este silencio fue mi elección, porque cuando la gente habla demasiado, entrega sus heridas más profundas a los demás, siempre escuché, memoricé en silencio cada palabra, cada mirada, cada traición. He sido una niña leal a mi familia toda mi vida, especialmente a mi hermana. Crecí con ella, dormíamos en la misma cama, escuchando cuentos de hadas, compartíamos los mismos juguetes. Cuando lloraba, yo me callaba, cuando estaba feliz, yo sonreía. Su fuerza era mi orgullo, pero resultó que estaba esperando convertir mi debilidad en una oportunidad. Me comprometí hace 2 años con un hombre que conocí en la universidad. Mi corazón era puro para él. Soñábamos juntas, diseñábamos casas, pensábamos nombres para nuestros hijos. Mis padres estaban tan felices que creían que por fin había formado un hogar. Mi hermana tenía el mismo aspecto. De hecho, ella fue quien más se apresuró durante los preparativos de la boda. Elegimos juntos mi vestido de novia. Él me agendó las citas con la peluquería. Me cepillaba el pelo con una sonrisa, pero resultó que cada pincelada minaba mi confianza un poco más. Solo faltaba un día para mi boda, iba a ser novia al día siguiente. Debería haber sido la mejor mañana de mi vida, pero las puertas del infierno se abrieron esa mañana. Recibí un mensaje en mi teléfono. Todavía no sé de quién era. Tal vez fue un extraño encuentro con una conciencia, pero una sola foto en ese mensaje cambió el rumbo de mi vida. Mi hermana y mi prometido estaban sonriendo, abrazados en una habitación de hotel. No había arrepentimiento en esa mirada, no había ni la más mínima señal de vergüenza en esa imagen. Al contrario, sus ojos parecían decir: ganamos. Pero ese día no solo perdí el corazón, ese día enterré a la Isabela, pura y creyente, que llevaba dentro. Cancelé la boda. No le dije a nadie por qué. 2 años. No hablé durante 2 años, ni un solo mensaje, ni una sola llamada. Pensaban que había cortado toda relación con mi hermana y mi exprometido.
Borré mis redes sociales, cambié mi número de teléfono, me mudé de ciudad. La gente se acostumbró a mi ausencia. Siguieron hablando a mis espaldas. Isabella era un poco frágil de todas formas. Supongo que no pudo con ello. La pobre chica era callada, es retraída. Me tapé con este silencio como con una manta, no para que nadie viera mis heridas, sino porque necesitaba coger fuerzas mientras sanaba, porque cuando cada herida deja de sangrar, se convierte en un arma dentro del alma, y afilé esa arma con cuidado. Lo primero que hice fue no imprimir la foto que tomé ese día. Number primero, digerí lo sucedido. Guardé un cuaderno durante meses, escribí mis sentimientos, los sueños que tuve, las pesadillas, las cosas que no podía contarles. Cada palabra me hacía sentir más ligera, pero también me hacía concentrarme más en el objetivo. Entonces empecé a recopilar, poco a poco. Descubrí las actividades de mi exprometida en redes sociales, qué día estuvo en qué hotel, los días que conoció a mi hermana en secreto, e incluso los viajes que hicieron juntas al extranjero, desapercibida, en silencio. Isabella, a quien todos los que me conocían consideraban débil, se había convertido en alguien que recopilaba toda la información en silencio. Archivé cada momento. Correos electrónicos, capturas de pantalla, reservas de hotel. Todo estaba ordenado por fecha en una carpeta en mi ordenador. La llamé el archivo del silencio. No pude evitar sonreír al saber la fecha de la boda. Era domingo. El lugar era un salón suntuoso. Todo sería ostentoso. Se creerían los protagonistas de un cuento de hadas. Pero, al final del cuento, no había un lobo, sino venganza. No me tembló la mano al recibir la invitación. Al contrario, me invadió una paz indescriptible al abrir el sobre. Esto no fue un final para mí, sino un comienzo. Habían escrito mi nombre con cuidado. Seríamos muy felices si mi querida hermana Isabella estuviera con nosotros. ¡Qué gran ironía! No solo elegí un vestido para ese día, elegí las palabras para ese día. Planeé un momento, un lugar, una apariencia que dijera la verdad. Y ahora estoy muy cerca, no solo iré a esa boda, iré allí para decir una a una todas las palabras que callé hace años. Cuando llegó esa mañana, que llevaba días esperando, no sentía pánico ni miedo, solo una silenciosa determinación. El tiempo no era ni soleado ni lluvioso. Estaba gris, como si el cielo, como yo, no llorara ni riera. Simplemente estaba en silencio, igual que yo. Me desperté temprano esa mañana, me senté frente al espejo durante horas, me miré largo rato. En ese espejo había una chica que había estado llorando 2 años atrás. Ahora era una mujer erguida y sabía lo que hacía. Me recogí el pelo al azar. No me excedí con el maquillaje, solo disimulé un poco el cansancio bajo mis ojos. Porque no se merecían este cansancio, solo yo debía conocer ese rostro. Había elegido mi vestido con cuidado. No vestí de negro, porque este no era su funeral. Tampoco era blanco. No necesito representar la inocencia. Llevaba un vestido elegante, pero sencillo en tonos pastel. Una mirada que hacía que la gente me mirara y dijera: Isabella ha cambiado tanto. Porque sí, ya no soy la Isabella de antes. Al salir de casa, recordé una frase que mi madre me había dicho de pequeña. Hija mía, ninguna tormenta empieza tranquilamente. Mi madre se equivocaba. La mía es tan tormentosa que empieza antes de que se mueva una hoja. Al subir al coche, solo llevaba una bolsita en la mano. Contenía mi teléfono, un pintalabios y mi venganza. Al acercarme a la entrada del salón de bodas, mi corazón no latió rápido ni una sola vez. Le entregué la invitación al guardia de seguridad. Al decir mi nombre, levantó las cejas, sonrió y dijo: «Aquí tiene, señorita Isabella». Al entrar, todo estaba como debía ser. Decoraciones de mesa ornamentadas, arreglos florales caros, música clásica de fondo y la multitud girando justo en medio del salón. Todos reían, todos se divertían, porque este era su gran día. Me mezclé con la multitud en silencio. Algunos rostros conocidos se sorprendieron al verme. «Ah, Isabella». «Zrenia». Sonreí. «Soy yo», dije, pero por dentro pensé: no soy solo yo, soy yo y mi venganza. Cuando vi a mi hermana por primera vez,
No me estremecí. No fue tan difícil como pensaba. Por muy feliz que intentara parecer con su vestido de novia, había tensión en las comisuras de su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. Una fina línea se formó entre sus cejas, solo por un segundo. Mi exprometido, sus ojos tenían una expresión mixta. Confusión, ansiedad y tal vez un poco de culpa. Pero la culpa ya no significa nada para mí, porque no tengo intención de perdonar. Bailaron, hablaron, rieron mientras yo estaba sentada allí, pero mis ojos estaban fijos en ellos a cada segundo. Seguí cada paso. Esta boda era su momento feliz, pero también era el día en que se revelaría su secreto más oscuro, y yo estaba lista para subir al escenario. No me moví de la silla durante horas, pero una tormenta se desató en mi interior. En cada risa, cada baile, cada sonrisa, resonaba una parte de mí que se había roto hacía años. Se lo estaban pasando bien, se casaban, y yo observaba en silencio. Pero no iba a seguir mirando. El presentador tomó el micrófono. Estimados invitados, dijo, ahora cederemos el micrófono a los novios, quienes desean expresarles sus sentimientos en pocas palabras. Fue entonces cuando me puse de pie. No oía el sonido de mis tacones ni el roce de mi vestido. Aunque el salón estaba lleno, mis pasos resonaban en silencio, porque todos habían empezado a mirarme, algunos sorprendidos, otros nerviosos y otros curiosos. Mi hermana y mi exprometida, nunca podré olvidar la expresión de sus rostros. Mi hermana dio un paso atrás. La mano de mi exprometida se dirigió vacilante a su corbata. Ambas abrieron los ojos de par en par. Mientras caminaba hacia ellos, solo pensé en una cosa. Era hora de decir cada palabra que había callado. Me acerqué al presentador. Pedí el micrófono cortésmente. También le entregué el sobre que tenía en la mano. Por favor, dije, ¿puede proyectar estas imágenes en todas las pantallas de esta sala? El presentador no supo qué decir, pero tomó el sobre. Le entregó la memoria USB al equipo técnico. Tras unos segundos, las pantallas se apagaron. Sostuve el micrófono y respiré hondo. Hola, soy Isabela. Casi todos en esta sala me conocen. Hace 2 años estaba a punto de casarme con este mismo hombre, el actual novio. Sí, lo oíste bien. Una vez iba a sentarme en esta mesa de bodas. En aquel entonces, mi hermana estaba conmigo, la actual novia, mi hermana, mi sangre, la mujer que creía que era mi vida. Un murmullo se elevó en la sala. Algunos voltearon la cabeza y se miraron sorprendidos. Pero yo continué. Me preguntaron entonces ¿por qué cancelaste la boda? No respondí. Porque creía que todo se sabría con el tiempo. Y ahora estoy aquí. Desde entonces solo he hecho una cosa, callarme, observar y prepararme. No oculté los hechos, los recopilé con calma. Ahora solo quiero que vean un video. Las pantallas se encendieron de repente. Ese fotograma, la foto que me destrozó hace años, la imagen de mi hermana y mi prometido en una habitación de hotel. Pero esta vez no era solo una foto, grabaciones de voz, correspondencia, grabaciones. Todo se reproducía en orden. La gente en la sala contenía la respiración. Simplemente guardé silencio y observé. Finalmente volví al micrófono. Este matrimonio empezó hace años, cuando no estaba, cuando hacía planes, cuando soñaba ingenuamente. No quería decir la verdad solo con estas imágenes, pero la gente cree lo que ve. Ahora tú también puedes creerlo. Esta iba a ser mi boda, pero les di la verdad como regalo de bodas en su propia boda. Dejé el micrófono sobre la mesa. El salón estaba en silencio. Mi hermana no podía abrir la boca. Aunque el novio intentara levantarse, no podía. Nadie se movió, porque todos presenciaban cómo la mujer tranquila que entró en el salón ese día se había transformado en la mujer fuerte que ahora estaba de pie en el escenario. Y yo salí de ese salón, pero esta vez con la cabeza bien alta. Solté el micrófono, pero los susurros que subían a mis espaldas, las miradas, las bocas abiertas de sorpresa, todo seguía resonando en mis oídos. Mientras caminaba entre la multitud congelada, mis pies se sentían más firmes en el suelo. Pero mi historia no terminaba ahí, porque el verdadero duelo comenzaría después de bajar del escenario.
Estaba a punto de salir de la sala cuando una mano me tocó el brazo. Al girar la cabeza, mi tía estaba frente a mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Hija mía, ni siquiera sabemos por lo que has pasado», dijo. Sonreí. «A veces se experimenta la mayor soledad en una mesa llena, tía», dije. En ese momento, no solo ella, sino también los demás invitados se acercaron. Voces que decían: «Isabela, te has vuelto fuerte, lo sentimos por ti, esto debería habérselo hecho a ellos». Todos los que pensaban que me quedaba en silencio, al margen, de repente empezaron a estar de acuerdo conmigo, pero algo dentro de mí era extraño. Este apoyo no me hacía feliz, porque había tomado esta decisión sin necesitarlo, solo escuchando mi propia voz interior. Había elegido pararme sobre mis propias ruinas, no sobre sus aplausos. Mi hermana era la persona más silenciosa de la sala, no se había levantado, ni siquiera nos miramos a los ojos. Pero en ese momento me di cuenta de que tenía miedo de mirarme, porque frente a ella ya no estaba su silenciosa hermana, sino una mujer que había enfrentado su lado más oscuro. Mi exprometido, no había vergüenza ni ira en su rostro, solo vacío. Obviamente lo habían pillado desprevenido. El hombre, que siempre había tenido el control y lo había planeado todo, no había sabido qué hacer por primera vez ante el juego de una mujer. Un periodista apareció de repente frente a mí en un rincón. «Señora, estas imágenes son acusaciones graves. ¿Va a presentar una demanda?» «Swing», negué con la cabeza. «Mi caso no está en los tribunales, mi caso estaba dentro de mí. Ya se acabó». Cuando llegué a la puerta de salida del salón, aún se oía un zumbido desde dentro. Aquella fastuosa boda se había convertido en un caos en cuestión de minutos. La música había cesado, las risas habían cesado, los platos estaban sin terminar. Las flores en la pared aún estaban frescas, pero algo de podredumbre había empezado a impregnar el ambiente, y en ese momento pensé: a veces la mejor venganza es venir en silencio, sin quemar nada y dejar solo la verdad. Pero aún no había terminado. Mi última palabra aún no había sido dicha. Había salido del pasillo, pero mis pies aún no me habían alejado, el cielo seguía gris. Era como un testigo que quería observar lo que sucedía. Empecé a caminar hacia mi coche, cuando oí pasos detrás de mí. No me detuve, pero esas voces se acercaban. De repente se oyó una respiración, luego una voz familiar. «Isabela, por favor, para. Tenemos que hablar». Era mi hermana. Disminuí el paso, pero no me giré. Había tantas frases que me daban vueltas en la cabeza, pero todas se me atascaban en la garganta. Finalmente me giré lentamente. Una mujer estaba frente a mí con un vestido de novia blanco, pero con el maquillaje arruinado. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no había arrepentimiento en esos ojos, solo miedo. «¿De qué vamos a hablar?», pregunté. Mi voz era fría. Era como si estuviera interrogando a alguien que no conocía, porque realmente ya no la conocía. La mujer que creía mi hermana me había mentido durante 2 años, me había traicionado mirándome a los ojos. Yo no quería que fuera así», dijo. Estaba llorando. «Es que todo estaba fuera de mi control. Al principio quería hablar, pero tenía miedo. Luego todo se complicó». Negué con la cabeza. «¿Control? Tenías control sobre quién harías qué y dónde. Tenías control sobre engañarme. Tenías control sobre quedarte callada, reírte en mi cara y apuñalarme por la espalda. Ahora solo estás afrontando las consecuencias». Tragó saliva. Dio un paso hacia mí, pero me aparté. «Dormí en la misma habitación contigo durante años. En mis días más difíciles te abracé primero. Te abrí mi corazón. Te conté mis sueños. ¿Qué hiciste? Los tomaste todos y creíste que eran tuyos. Ese hombre, mi vida». Abrió la boca, pero no pudo hablar. Las palabras se le atascaron en la garganta. «Sabes, hermana, no fue fácil planear la venganza, porque una parte de mí aún te amaba, pero esa parte ya no está. Te enterré ahí, en esa foto de la habitación del hotel. Estas imágenes de hoy». Él solo puso la lápida. En ese momento, las lágrimas brotaron de sus ojos. Los míos hacía tiempo que se habían secado. «Isabela, quiero que me perdones,
Por favor. Reí para mis adentros, pero no sonreí. Si te perdono, me traicionaría. No volveré a hacer esto. Me di la vuelta y empecé a caminar. Mi corazón se sentía más ligero con cada paso, porque había dejado la carga que había llevado durante años allí, en la puerta de ese pasillo, pero me detuve una última vez. Sabía que ella seguía mirándome desde atrás. Aprendiste la lección más importante de tu vida hoy. Vivirás con tu conciencia, no conmigo. Y créeme, esto es mucho más difícil. Entonces caminé, me subí al coche y encendí el motor. Y aquel pasillo lo dejé tal como había llegado, en silencio. Pero esta vez lo que quedó atrás no fue silencio, sino realidad. El día que salí por la puerta de aquel pasillo, me sentí verdaderamente libre por primera vez en mi vida. Fue como si una cadena invisible que había cargado durante años finalmente se hubiera roto. Una suave brisa me atravesó en ese momento, tranquila pero fresca. Se filtró hasta lo más profundo de mi corazón y me susurró una sola frase. Ahora eres libre. Desde ese día no recibí mensajes en mi teléfono ni mencionaron mi nombre en redes sociales. Todos hablaban de esa boda, todos estaban de acuerdo conmigo, pero no me gustaban sus aplausos, me encantaba mi propio silencio, porque este silencio era la forma más pura de victoria. No fui a ningún lado durante una semana, solo pensaba en mí misma, en mi pasado, en la gente, la confianza y la traición. Los muros dentro de mí se derrumbaban con cada pensamiento y construí ventanas de cristal en su lugar. Ahora era más transparente conmigo misma, más honesta. Era una mujer que no ocultaba sus propios sentimientos, que aprendió a ser feliz con su propia existencia, no con el amor de otra persona. Una mañana me senté frente al Bósforo con mi café. Mis ojos se posaron en la orilla opuesta. Hace 2 años se me llenaron los ojos de lágrimas al contemplar esta vista. Ahora solo había paz. Y fue entonces cuando me di cuenta. Ya no soy la Isabela de antes. Esta venganza me cambió, me transformó, me dio una nueva vida. ¿Y qué hay de ellos? No lo sé. Quizás todavía viven en la misma casa. Quizás se miran en silencio en una casa donde todos les dan la espalda. Pero ya no hay felicidad en esas miradas, porque no les ofrecí una boda, les ofrecí un espejo. Y a uno le duele más cuando ve su propia cara. Un día alguien me preguntó, ¿te arrepientes? Sonreí. No, dije, porque no lastimé a nadie, solo mostré lo que era. La verdad es autodestructiva de todos modos. Ahora estoy empezando una nueva vida, en una nueva ciudad. Aquí nadie me conoce, y eso es hermoso, porque apenas me estoy conociendo. Ahora soy una mujer, rota pero reparada, destruida pero reconstruida, sin amor, pero aprendió a amarse. Y quiero decirles una cosa a todos los que han escuchado esta historia hasta ahora. A veces hay que callar, a veces hay que retirarse, a veces es dejar que todo se derrumbe, pero luego te levantas, porque la venganza no solo se toma con ira, también se toma con honor. Soy Isabela y esta fue mi historia de renacimiento. Me llamo Carmen Rodríguez. Tengo 62 años. La pregunta más importante que la vida me ha hecho es, ¿qué haces cuando a quienes les haces bien te hacen mal? He pasado años aprendiendo la respuesta. Me hice enfermera de joven. Mientras mis compañeros viajaban, yo corría de un turno a otro. Mientras tanto, criaba a mi sobrino Sebastián, de 2 años. Cuando mi hermana Sofía lo trajo aquí y le dijo, «Te lo dejo el fin de semana», abrió los ojos como platos y guardó silencio. Ese fin de semana se convirtió en toda una vida. Mi madre y yo lo abrazamos. Pero mi madre también enfermó y murió años después. Y yo era la única que quedaba.
Me convertí en tía, madre y padre para Dimitri. Me encargué de todo, desde la inscripción escolar hasta el día de las calificaciones. Lloró conmigo por el dolor de su primer amor. Me enseñó su primer sueldo. Como mujer, no pude construir mi propia vida. No tuve tiempo para el amor ni valor para el matrimonio. Con el tiempo, en lugar de hermana, me llamaban tía y luego mamá. Era agradable, era tranquilo, pero estaba lleno de amor. Así pasaron los años. Dimitri creció, estudió y se licenció en Derecho. En aquel entonces yo todavía trabajaba a doble turno. A veces llegaba a casa a las 3 de la mañana y salía a las 7 de la mañana. Cuando mi pensión no me alcanzaba, ayudaba a mujeres que iban a limpiar sus casas como segundo trabajo. Mientras Dimitri pudiera estudiar, vendí mi casa. Sí, vendí el modesto apartamento que me había dejado mi madre biológica para que Dimitri pudiera hacer prácticas en el extranjero. Después de las prácticas, encontró trabajo, se casó. Rehizo su vida, y el día que me jubilé, fui a su casa. Nunca olvidaré ese día. Había silencio dentro, pero no era un silencio apacible. Su esposa, Elena, estaba sentada en la cocina mirando su teléfono. Dimitri me entregó un sobre grande. Tía, esto es lo mejor. Ya lo hemos arreglado todo. Te hemos inscrito en una residencia de ancianos. Tienes que mudarte en 48 horas. Solo miré. No tomé el sobre, porque en ese momento lo supe. Esta historia no terminaría aquí. De hecho, apenas comenzaba. No tomé el sobre. La miré a los ojos. Pero no dije ni una palabra. ¿Se me rompió algo en ese momento? Sí. Pero no lloré. Tampoco grité, porque cuando las decepciones de una mujer se acumulan a lo largo de su vida, solo una puerta se cierra desde dentro. Parece silencioso desde fuera, pero por dentro todo un mundo se ha derrumbado. Dimitri era el chico al que le había dado todo durante años. En ese momento estaba ante mí como un extraño. Tal vez lo había protegido tanto durante años que nunca había conocido la crudeza de la vida real. Me veía solo como una garantía, como si mi existencia no tuviera sentido si ya no le servía de nada. Tampoco había un solo rastro de arrepentimiento en los ojos de Elena, ese entumecimiento que aparecía siempre, tal vez porque era demasiado tierna, podían olvidarlo tan fácilmente, pero lo que no sabían era esto, ya no era esa mujer devota. Hace un mes falleció un paciente especial al que había cuidado durante años. Era un recluso, no hablaba con nadie, no salía de su habitación, pero yo siempre seguía hablándole, durante años. Aunque ni siquiera me miraba a los ojos, empezó a llamarme Carmen. Le llevaba comida, la bañaba, le leía. Era tranquila, pero ya no se sentía sola. Una semana antes de morir, me dijo lo siguiente: quedan pocas personas como tú. Cada uno trabaja para sí mismo. Tú viviste para los demás. Ahora te toca a ti. En ese momento no lo entendí, pero 2 días después de su muerte, me llamó el abogado. Y ahí supe, me había dejado toda su fortuna. En ese momento, por primera vez en mi vida, empecé a planear algo. Mientras escuchaba el silencio en la casa, mi mirada se posó en las pulseras del brazo de Elena y los muebles caros del salón de Dimitri. Solo podía pensar, esta gente no sabe nada, pero lo descubrirán muy pronto. No tomé ese sobre ese día, pero sí tomé algo, una decisión. Y donde hay determinación, incluso el silencio se convierte en ruido. Dejé el sobre y los dejé en silencio. Esa noche, sentada sola en mi habitación, hice algo que no había hecho en años. Abrí mi cuaderno y empecé a escribir. ¿Quién me hizo qué? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Hice una lista con estas preguntas. Todo estaba claro. Estas personas pensaban que mi silencio era una debilidad. Pensaban que mi ruptura era una debilidad. Mi paciencia era desesperación. Pero ahora se acercaba el día del juicio. El primer paso era hablar con mi abogado. El bufete que gestionaba el patrimonio de mi expaciente lo había preparado todo para mí. Esa fortuna no solo incluía dinero, también incluía bienes raíces, acciones e incluso colecciones privadas
que habían ido ganando valor durante muchos años. Su valor total superaba los 18 millones de dólares. Hace tiempo, vendí mi casa por la hija que Sofía me había dejado. Ahora, la escritura de la casa donde vivía estaba a mi nombre, porque había pagado el préstamo en secreto años atrás, pero no quería revelarlo de inmediato. En el segundo paso, retiré una pequeña cantidad de mi nueva cuenta bancaria. Rápidamente conseguí algo de ropa, un teléfono y un apartamento donde poder mudarme tranquilamente. Sebastián y Elena creían que me había ido a una residencia de ancianos, pero estaba a solo 2 barrios de distancia y había empezado a vigilar todos sus movimientos. Sebastián seguía haciéndose pasar por un padre abogado exitoso en redes sociales, viviendo su vida de Valentina influencer y cuidando a los niños como niñera. Pero lo que no sabían era que yo estaba rastreando cada dato, cada gasto y cada contacto en sus vidas, paso a paso. El coche era un vehículo que tuve que desguazar hace años porque estaba dañado, pero había llegado a un acuerdo secreto con la compañía de seguros para que lo reconstruyeran. Todavía conservaba ese documento. Bastaba con una pequeña chispa para que todo su pedido se tambaleara, pero no buscaba venganza, quería justicia, y la justicia más silenciosa era la que se manifestaba en el momento oportuno. Un día, me detuve al salir del banco. Me pregunté, Carmen, ¿de verdad quieres hacerle daño a esta gente? ¿O solo quieres demostrar que no te han olvidado? La respuesta surgió de mi interior. Ya no quiero que me olviden, quiero que me vean. Y la forma más elegante de que me vean es estar en todas partes fingiendo no estarlo. Por eso volví a mi casita esa noche y empecé a planear el segundo paso. Lo primero que hice después de mudarme fue contactar con algunos viejos amigos que conocía desde hacía años. Algunos de los que antes bebían de mí ahora estaban en sus propios trabajos. Uno de ellos era el consultor de auditoría financiera del bufete de abogados donde trabajaba Sebastián. No le mencioné la venganza a nadie, solo dije, me pregunto qué tan cuidadoso será este chico en su trabajo. La respuesta que recibí me hizo reflexionar. Sebastián amaba su trabajo, pero no sabía calcular. Faltaban algunos documentos, algunos contratos se redactaban de forma irregular. Todos decían que eran errores menores, pero yo sabía que la vida a veces enseña lecciones de esos pequeños errores. Pero no solo tenía el pasado en mis manos, tenía el futuro. Un día fui al banco. Con parte de la fortuna que me dejó mi antiguo paciente, compré 2 apartamentos en el edificio de al lado del de Sebastián. Uno era para inversión, el otro para mi misión encubierta. Desde ese apartamento podía ver la sala, la cocina e incluso el balcón. Cada noche, cuando se encendían las luces y abría las cortinas, mis ojos se fijaban en sus caras. Sebastián reía. Valentina reía. Los niños jugaban con sus juguetes y yo los observaba como si nunca hubiera existido. Sin embargo, el sofá de esa sala lo había comprado en la tienda que yo había elegido. La encimera de granito de esa cocina la había mandado hacer con mi propio sueldo. Observaba mi pasado, no una casa, de reojo. Pero esperé. Todo tiene su tiempo. Una mañana, mientras promocionaba una marca de ropa en línea, Elena presentó un bolso falso, una réplica. Tomé una captura de pantalla de inmediato, porque sabía que había presentado esta promoción como un patrocinio y que no se había presentado ninguna declaración de impuestos. Preparé inmediatamente una denuncia anónima, no escribí su nombre, pero añadí la captura de pantalla, la hora y el enlace. 2 semanas después llegó una pequeña notificación de Hacienda, y por primera vez la sonrisa del rostro de Sebastián se desvaneció. No era venganza, era un recordatorio. No lo olvidé. Antes de que se dieran cuenta, había vuelto a existir en sus vidas. Cada pequeña negligencia, cada mentira desapercibida se convirtió en una llave en mi mano, y una voz dentro de mí dijo, Carmen, solo estás empezando. Y yo sabía que habría más por venir. Con el paso del tiempo, la expresión relajada en los rostros de Sebastián y Elena dio paso a la tensión. La inspección de Hacienda había comenzado. Parecía una inspección pequeña,
pero sabía que era solo el principio, y esta tensión hacía que cada paso fuera aún más descuidado. La gente comete más errores cuando está estresada, y yo esperaba. Una mañana me llamó una vieja conocida, auxiliar de notario. Años atrás había ingresado de urgencia a su hijo en un hospital privado. Ahora, como para compensarla, me dijo algo. Carmen, hermana, he oído algo. Sebastián está intentando transferir unos bienes a nombre de su esposa, de forma solapada. Cuando vi tu nombre en un documento me puse nerviosa. Quería que lo supieras. Por supuesto que lo sabía, porque años atrás, justo después de la muerte de Sofía, le había cedido a Sebastián unos bienes inmuebles que me habían dejado para uso temporal. Pero él estaba intentando transferir esas propiedades a nombre de Elena. En otras palabras, intentaba transferir mis propiedades a nombre de otra persona por medios ilegales. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Me dolía? Sí, pero ya no sentía dolor, porque quien tiene derecho es fuerte, por muy callado que sea. Informé de inmediato a mi abogado. Revisamos la documentación. Presentamos oficialmente algunos documentos al notario. Iniciamos el proceso, pero nada era evidente desde fuera. Seguían viviendo la misma vida, barbacoas con los vecinos, publicaciones en redes sociales, comidas en restaurantes de lujo. En ese momento estaba preparando una petición con mi abogado para demostrar que el coche matriculado a nombre de Sebastián era en realidad un vehículo de empresa y que sería multado por uso personal. Pequeños pasos, golpes silenciosos pero efectivos. Y una noche sucedió. Le robaron el portátil a Sebastián durante una reunión de negocios. Contenía algunos expedientes, información de clientes y documentos confidenciales. Este fue un incidente que quebraría su reputación profesional. Yo no lo robé, pero ya había adivinado quién podría robármelo. Un empleado que lo había ayudado años atrás, ahora olvidado por él. Cuando lo encontré por casualidad, me contó su enojo con Sebastián. Solo estaba esperando una oportunidad, y a veces la vida trae las cosas correctas a las personas equivocadas en el momento equivocado. Me limité a observar. Sebastián ya no estaba tan tranquilo como antes. Empezaron las peleas con Valentina. Los niños estaban inquietos y yo seguía ahí, invisible, silenciosa, pero consciente de todo. Pensé, la justicia a veces tarda, pero nunca olvida. Por primera vez vi pánico en el rostro de Sebastián. Siempre había sido seguro, tenía el control, pero últimamente algo había cambiado. Ya no compartía publicaciones antiguas en redes sociales, no presumía de sus hijos, sus fotos con Elena estaban disminuyendo. Todo empezaba a desmoronarse. ¿Lo causé yo? En parte. Pero la verdad es que la vida que habían construido ya pendía de un hilo. Acababa de tirar un poco de ese hilo. Un día nos encontramos frente al apartamento. Él no sabía que yo estaba en el de al lado. Tenía bolsas de la compra en las manos. Nuestras miradas se cruzaron. Hubo un breve silencio en ese momento. ¿Tú? ¿Sigues aquí? Swingo dijo con voz confusa y tensa. Bajé la cabeza y sonreí. No fui Sebastián. No fui porque esta es mi ciudad, mi barrio. ¿Recuerdas? No supo qué decir. Desvió la mirada e inclinó la cabeza. La única frase que me pasó por la cabeza en ese momento fue: está avergonzada por primera vez. No hablamos. Pero ese encuentro fue un mensaje gélido. Seguía aquí, y no tenía intención de irme a ningún lado. A partir de ese día, la influencia de Sebastián sobre mí cambió. Unos días después, recibí un mensaje en mi teléfono. Tía, ¿podemos hablar? Se me llenaron los ojos de lágrimas al ver ese mensaje. Dijo, tía por primera vez en años, pero nada volvería a ser igual, porque una palabra que me llegó después de tanta maldad fue solo una disculpa tardía. Aún así, nos vimos. En un café hablamos cara a cara por primera vez en años. Quería protegerte, dijo. Valentina me presionó mucho. Los niños están creciendo. Todo se acumuló. No sé cómo me volví tan egoísta. Escuché, no lo interrumpí. Entonces, simplemente dije esto. Sebastián, te quise más que a tu madre, pero me enseñaste una cosa. A veces el amor no es suficiente, sin respeto, el amor se convierte en una carga.
Se le llenaron los ojos de lágrimas. Bajó la cabeza por primera vez y empezó a llorar como un niño. En ese momento fue como si se hubiera cerrado una cuenta dentro de mí. Pero la historia aún no había terminado, porque no podía simplemente perdonarlo. Tenía que enseñarle lo que era la vida. En la vida real, el valor de las personas no se medía por el dinero, sino por la lealtad. Y le di esa lealtad durante años. Ahora era su turno, pero lo que le iba a dar no era dinero, era el peso de la vida real. Y esa carga sería más pesada que la mía. Ese día, tras salir del café, volví a casa andando. El cielo estaba nublado, pero yo estaba llena de luz. Todo lo que había guardado durante años ahora estaba afuera. Pero presentía algo. Esta historia no iba a terminar solo con sentimientos, porque aún quedaba un balance por hacer. Pensé en esos momentos en que nuestras miradas se cruzaron. Había arrepentimiento en sus ojos, sí, pero no responsabilidad. Sebastián había llorado, pero esas lágrimas no eran resultado de la conciencia, sino simplemente de estar atrapada, y me prometí, esta historia terminaría con una lección, no solo para mí, sino también para él. A la mañana siguiente fui al hospital donde trabajaba. Mi amiga, la enfermera jefe, seguía allí. Tomamos un café y charlamos. Al salir, me entregó una pequeña nota. Los documentos de archivo de tu antiguo paciente todavía están en el archivo, cosas que puedes solicitar legalmente. Mientras caminaba de vuelta a casa, se me ocurrió una idea. Usaría esta fortuna no como una herencia, sino como una oportunidad. Daría la mejor respuesta a esta familia a la que había dedicado años con un proyecto benéfico. Decidí crear una fundación. También la llamé Luz de Carmen. Esta fundación apoyaría a personas mayores solitarias, mujeres abandonadas y jóvenes que no podían completar su educación. También mantendría vivo el nombre de mi antigua paciente de una manera especial, porque ella me había enseñado el verdadero poder. Dar en silencio, sin esperar nada a cambio. Hablé de inmediato con mi abogado. Se prepararon los documentos. Se alquiló una pequeña sala para la rueda de prensa. Cuando todos los detalles estuvieron claros, se publicó un comunicado en la prensa local. El titular era: enfermera ignorada durante años crea una fundación con su herencia de 18 millones. Todos los que vieron la noticia quedaron impactados. ¿Pero saben quiénes se sorprendieron más? Sebastián y Elena. Una hora después sonó mi teléfono. No contesté. Entonces llegó un mensaje. Tía, ¿por qué no nos lo dijiste? Mi respuesta fue clara. Porque no has sabido nada de mí en años. Ya no tenía que responderles, porque había llenado todos los vacíos de mi vida con mi propia voz. Y lo más importante, ya no era solo visible. Era alguien que existía, y sabía que esto era solo el principio. El verdadero resultado apenas comenzaba. Cuando se inauguró la fundación, la sala estaba abarrotada. Cámaras, flashes, micrófonos, pero yo simplemente estaba sentada en una silla, observando lo que sucedía. Durante tantos años había construido la vida de otros y siempre había recortado en la mía. Ahora, estaba sentada como una mujer con la cabeza bien alta en una institución que llevaba mi nombre. Cuando di mi discurso, la sala se quedó en silencio. Había dicho: hay quienes esperan aplausos toda la vida, mientras que otros solo esperan un agradecimiento, pero yo he aprendido a no esperar ninguno, porque el sonido más bonito es el que te dicta tu propia conciencia. En ese momento, unas chicas jóvenes me miraban a los ojos. Una de ellas lloraba. Esas lágrimas eran el equivalente a todo el silencio que había acumulado a lo largo de los años. Me vi reflejada en esas miradas. Cuando terminó el evento, salí. La multitud se había dispersado lentamente. Justo cuando estaba a punto de subir al coche, llegó Sebastián. «Necesito hablar contigo», dijo. Esta vez había otro Sebastián frente a mí. Tenía el rostro cansado, tenía la mirada hundida, pero por primera vez no tenía esa postura arrogante. «¿Qué pasó?», Zrenia pregunté. «Valentine me dejó», dijo. «Se llevó a los niños y se fue con su madre. También me suspendieron temporalmente del trabajo. Tenía razón». Se quedó callado. «Yo también.
En ese momento no había en mí la sensación de victoria ni el dulce sonido de la venganza. Simplemente me dije, la vida disciplina a cada uno a su manera. Sebastián añadió, yo creía que eras pequeño, pero tú siempre fuiste grande. Solo me di cuenta cuando era pequeño. Esa frase fue como la personificación de todo, el equivalente a años de silencio, de ser ignorado, de noches solas, cabía en una sola frase. No perdoné ese día, pero lo acepté, porque a veces perdonar no es olvidar. Perdonar es quitarse un peso de encima y seguir adelante. Nunca volví a llamar ni a preguntarle a Sebastián ese día. Simplemente le envié un deseo desde el fondo de mi corazón. Espero que algún día aprendas a ser tan fiel a ti mismo como yo. Entonces me subí al coche. Conduje hacia mi nueva vida, la vida que me había construido, y nunca miré atrás. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. Ya no era la misma mujer. Cuando me miraba al espejo, veía mis batallas, no mis arrugas. La fundación creció. La primera solicitante, una joven, ahora estudia medicina en la universidad con una beca. Escribe una carta cada mes. Quiero ser como tú, dice. Sonrío. Porque si otra vida ha cambiado, esta lucha no ha sido en vano. Ahora vivo en una casa pequeña y sencilla, tranquila, pero apacible. Mi ventana está llena de flores. Cada mañana me despierto y me siento entre ellas a tomar mi café. A veces pienso en Sofía, en los días en que mecía a Sebastián en mis brazos cuando era pequeño. Entonces, recuerdo a ese anciano que me dejó su testamento, la única persona que me veía cuando nadie más me veía. Así es la vida. Hay gente que no te ve ni en las mesas más concurridas. Hay gente que te ve incluso en una habitación silenciosa. Un día, alguien llegó a la fundación, una joven. Su cabello está desordenado, su rostro cansado, pero hay esperanza en sus ojos. Me siento sola, dijo, pero trabajaré mientras tenga un lugar donde quedarme. La miré. Me vi a mí misma hace años. Le tomé la mano, la miré a los ojos. Ahora tienes un lugar aquí. En ese momento, algo que había faltado durante años se completó dentro de mí. Porque salvé una vida. Y tal vez algún día esa joven cambie la vida de alguien más. ¿Venganza? No me vengué. Solo convertí mi silencio en una voz. A veces la vida pone a prueba a las personas, alejándolas de quienes más aman, pero incluso en los momentos más oscuros brilla una luz. Me llamo Carmen. Y ahora soy una mujer que ha resurgido de sus cenizas. Estuve en silencio, olvidada, abandonada. Pero ahora me tengo a mí misma, y en este mundo una mujer que se tiene a sí misma es la persona más fuerte,